estoy en eso, tiene que tener calma, ¿sí? Ya va. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de trabajo de hoy en texto, palabra y conocimiento, o palabra, texto y conocimiento. Esta es una unidad que corresponde al trayecto inicial de UNEAR. Y bueno, vamos a estar hoy hablando en nuestra segunda sesión, nuestra segunda y última sesión con el primer grupo de trabajo, con que vamos a estar en este primer ciclo. Sin embargo, vamos a continuar trabajando unos días de esta semana hasta que asuma el grupo otro profesor. Buenos días, Gabriela, bienvenida. Vamos a estar, voy a pedir a Gabriela que por favor comparta a través del WhatsApp el link con los demás compañeros. Como ustedes saben, a raíz de la pandemia, hemos estado asumiendo la consecución o la prosecución, de los estudios en la UNEARTE a través de las vías digitales, por internet, a través de correos, a través de los medios que nos estén disponibles. En este caso, yo tengo unas limitaciones. Gracias, Gabriela, por compartir el link a través de WhatsApp. Tengo algunas limitaciones en cuanto a los equipos y en este momento solamente cuento con una tabla para poder comunicarme con ustedes. Entonces vamos a hacerlo a través de esta vía. Por otro lado, el trayecto inicial, que es el ingreso de los estudiantes a la UNEARTE, visto un poco, cuando me asomo así es porque los lentes, bueno, ustedes saben ya, los lentes no me dan para ver de tan lejos, entonces tengo que acercarme a ver quién se está conectando en ese momento. Por aquí llegó Mariola Fernández, bienvenida. Mariola, entonces, como la cantidad de profesores que tienen acceso a las comunicaciones está limitada, también por falta de equipos, me estás diciendo que hable más fuerte. Vamos a revisar un poco aquí el volumen y me dice si se escucha. Ahora se escucha mejor. Vamos a verificar el sonido. Si no, voy a tener que acercar un poco más. Permítanme un momento. Vamos a hacer una corrección aquí un momento para
acercarnos un poquito más a ver si así podemos comunicarnos mejor. ¿Se escucha mejor, Andrés? Ah, qué bueno. Bueno, corrección de el punto de voz. Ahora sí me escuchan bien. Bueno, entonces les estaba explicando que nos pasaron un comunicado después de haber iniciado el semestre, donde nos decían que iban a asumir el semestre por ciclos, ¿verdad? Este primer ciclo, que dura un mes, finaliza esta semana y pasa este grupo a trabajar con otro profesor. No sé bien qué dinámica, la lógica de esa dinámica, pero bueno, así estamos aceptando las cosas, poniendo en manos de los coordinadores el buen desarrollo del semestre. Bueno, entonces vamos a trabajar esta semana. Ya yo tengo en el correo sus trabajos, los que los han entregado. Yo he tenido un problema de comunicación esta semana por los equipos. Tengo en este equipo el correo de profe Balbiloren que no accede al correo, y estoy esperando entre hoy, mañana o pasado tener otro equipo, una computadora de escritorio donde pueda realmente procesar todos los trabajos que me han enviado. Entonces apenas lleguen los trabajos, estaré leyendo esos trabajos y comunicándome con ustedes para poder corregir, o por lo menos, vamos allá, no a decir corregir, sino aportar, hacer mi aporte a estos trabajos que ustedes me van a estar presentando. Entonces, disculpen, lo que pasa es que está bajando la batería de la... ya está listo. Estaba señalando batería baja y tuve que colocarle el cargador. Buenos días, Solimar. Solimar Seth y Solimar Marrero, dos hermanos que utilizan el mismo equipo. Ya lo sabemos y bueno, bienvenidos también. Bueno, entonces le decía que voy a revisar su material y hoy el trabajo que envíe también va a ser revisado. Esta evaluación que yo voy a presentar se la voy a pasar al profesor que tome el testigo en esta unidad curricular, y al final tendrán su evaluación, como les dije, que es una evaluación que no es cuantitativa, sino sencillamente aprobado o no aprobado. Entonces eso tiene que ver con la asistencia a las actividades, el cumplimiento de las actividades, de los trabajos, de las cosas las actividades que les manden a hacer por parte de los profesores y los estudiantes. Bueno, hablamos la semana pasada de la palabra en general, de la palabra en uso del conocimiento en la universidad. Los mandé a hacer un trabajo sobre los estilos, las formas en que se presentan los trabajos en la universidad. Esta segunda sesión de trabajo la vamos a utilizar para hablar de la palabra en otro sentido, en la palabra en el sentido artístico, en el sentido de la comunicación. Yo les pedí también que me hablaran un poco, revisé 2 o 3 trabajos mientras pude revisar los correos en la tabla, y algunas personas, algunos estudiantes me enviaron sus trabajos describiendo de manera muy superficial. Está bien porque es un trabajo superficial, su percepción de cuáles eran esos formatos que se utilizaban en los periódicos, en la prensa, en el periodismo. Pero también los formatos que usamos para presentar trabajos en el estilo académico, que es la formalidad académica. Entonces, ese trabajo que va allí, los trabajos que revisé es muy interesantes. Hay algunas cositas que tienen que tomar en cuenta. Yo les comunicaré individualmente a cada uno mis aportes a sus trabajos. De por sí, bueno, hay que corregir un poco lo de copiar y pegar.
Eso sí, les sugiero que en general lo revisen. Nos acostumbramos en los liceos a cortar y pegar la información que encontramos. Y buenos días, Robert Díaz. La información hay que irla procesando, hay que procesarla, hay que leerla, hacer anotaciones y después desarrollar nuestros escritos. Entonces lo de cortar y pegar directamente no vale en los trabajos universitarios. Entonces, bueno, tomen en cuenta eso. Pero hoy vamos a hablar de la palabra hablada. De la palabra hablada, que viene siendo el primer vehículo para compartir conocimiento. Pero no el primero, el vehículo para compartir conocimiento y dejarlo en el tiempo. Porque bueno, el gesto siempre fue una forma de compartir conocimiento, como hablábamos en la sesión anterior. Pero la palabra es un código mucho más elaborado y que se mantiene en el tiempo. Es un código, una convención que establecemos, ¿verdad?, a través de la palabra, de los sonidos, y que mantiene su significado correlativamente al uso, ¿no? Entonces va cambiando también con el tiempo y con el uso el significado de las palabras. Sin embargo, mantiene un vínculo en el tiempo que permite que sea transmitida esa información de generación en generación. Le hablo de esto porque es la expresión literaria fundamental, la primaria. Si hablamos del arte, el arte de contar, de narrar, es como la forma primaria del arte de comunicar, ¿verdad? Y memorizar o transmitir, retransmitir esa información es como el primer vínculo de comunicación que establecemos para salvarnos en el tiempo o para preservar la información y el conocimiento en el tiempo. Importantísimo porque imagínense ustedes la historia del hombre. Pongan ustedes pongan ustedes que el hombre tenga 10.000 años sobre el planeta, y entonces ustedes agarran y establecen 10.000 años como referencia de tiempo de lo que ha estado el ser humano, así como lo conocemos sobre la faz de la Tierra, aunque esa apreciación puede ser de 10.000 años o puede ser de 30.000 años, y algunos inclusive lo toman como más tiempo, una referencia mucho más grande. Saludos, Henry. Gracias por el saludo también. Por aquí estamos muy bien y los saludamos allá. Me imagino que estás por Argentina. Jorge Díaz, bienvenido. Entonces, la palabra, cuando se convierte en cuento, en narración, ya va elaborando un concepto, va estructurando un concepto que va a transmitirse en el tiempo, pero también en el espacio. O sea, un cuento, una narración, es posible que la persona la lleve de un territorio a otro, de un espacio geográfico a otro, pero también de un tiempo y de una generación a la otra. Entonces imagínense lo significativo que es esto. Y les decía del periodo de tiempo. Imagínense qué periodo de tiempo tan largo transcurrió mientras el hombre utilizaba solamente esa forma de comunicación, comparado con el tiempo que el hombre ha estado utilizando la escritura. Es mucho más grande, mucho más extenso, y ha sido tan efectivo esa manera de comunicación, esa manera de desarrollar el arte, que sigue presente hoy en día.
Cuando hablamos de la narración oral, como cuando hablamos de cualquier rasgo de la cultura, acostumbramos, según la visión de algunos historiadores, a verlo en pasado, a colocarlo en pasado. Por ejemplo, hablamos de, no sé, de vivir en viviendas hechas con material orgánico, y hablamos del pasado. El hombre en la antigüedad, no, el hombre en la antigüedad no, el hombre ahorita, el ser humano ahorita, hablan del hombre, ¿no? También, eso es otra cosa. Pero hablan del ser humano, de ese ser humano primitivo en la antigüedad, ¿no? Ese ser humano que ustedes que llaman primitivo, sigue en el presente, sigue viviendo y tiene las mismas cualidades de inteligencia y de desarrollo que tenemos nosotros. Entonces, imagínense o imaginemos una persona en este momento histórico, en este tiempo, ¿verdad? Habitando las praderas africanas o las selvas del Amazonas o las selvas de cualquier parte del mundo, viviendo en armonía con la naturaleza, sin el uso de la escritura. Mucha gente dirá, esto es atraso. No, es una realidad cultural. Una realidad cultural que se adapta a su entorno y a su espacio y a su experiencia. Eso es Eduardo Castillo. Eduardo, saludos. Entonces, esa vivencia se desarrolla actualmente. Esos pueblos siguen narrando, siguen contando sus historias de manera verbal, ¿verdad? Pasándola a través de la palabra. Y esto es importante porque esta palabra, sí, los indígenas, lo que llamamos indígenas, son palabras. Recuerden que las palabras tienen el significado de acuerdo al uso y siempre tenemos que revisar el significado de la palabra. A mí siempre me ha llamado la atención por qué la palabra indígena e indigente se parecen, deben tener una raíz. Y entonces yo digo, ¿será esa la palabra justa para nombrar a nuestros aborígenes, a nuestros indígenas, a nuestros indios? Un montón de palabras con que se ha designado esos grupos humanos. ¿Desde qué punto de vista los designamos con ese nombre? Eso es importantísimo. Entonces, estoy hablando de la narración oral. De la narración oral que convierte la palabra en un vehículo para transportar en el tiempo y en el espacio la información y el conocimiento. Entonces, les estaba hablando de lo importante y de el periodo histórico donde este proceso ha sido usado. Imagínense ustedes, ahorita está globalizándose el uso de este medio que estamos utilizando hoy para compartir conocimiento. El proceso ha sido acelerado y, bueno, en vuelta de 25 años, eso ha subido muchísimo, se ha multiplicado y se ha globalizado en el planeta. Sin embargo, a pesar de que llega a tantas partes, depende de estos aparatos, ¿verdad? Entonces, si se va la electricidad, si se cae el satélite, si se corta la comunicación por cualquier vía, desaparece. ¿Okay? Porque no depende de la vinculación directa con la naturaleza. Las personas que utilizamos esto no manejamos la tecnología
Si yo les pregunto a la mayoría de ustedes, a lo mejor alguno de ustedes maneja un rasgo del conocimiento, más no todo, ¿verdad? Entonces algunos serán programadores, algunos serán técnicos de los aparatos, algunos serán ingenieros en comunicaciones y cada uno conocerá un rasgo de este conocimiento. Pero si desaparecen algunas vías artificiales para compartir por esta vía, desaparece el medio. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, el hecho de que cada día el libro impreso sea de menor uso, ¿verdad? Y cada día nos estemos confiando más en la tecnología para ir dejando constancia del conocimiento de los seres humanos y de la información de los seres humanos en estas vías digitales que me parecen endebles en el tiempo. Yo siempre le he dicho a mis hijos y a mis estudiantes que se imaginen en un futuro, no sé, 1000 años, en que falle, no sé, algún mecanismo electrónico o energético en el mundo que haga que desaparezca esta tecnología. ¿Qué quedaría? ¿Qué quedaría de la información del ser humano en este momento? Casi nada. Porque los que lleguen a investigar, ¿qué conseguirían? Conseguirían pedazos de cristal, pedazos de metal, y que sin oxidados, que ya no van a poder ser descifrados. Entonces, imaginen ustedes, no sé, yo siempre me he imaginado la pirámide de Egipto. Imagínense que tuvieran un montón de información así como puede tener una tabla ahorita, o sea, grandes bibliotecas, toda la información ahí, pero en medios digitales, que nosotros no teníamos ahorita la tecnología para descifrarlo. El conocimiento se queda allí. En cambio, cuando hablamos de la palabra, de la transmisión oral de la palabra, eso queda. Porque el medio no depende de ningún aparato tecnológico, sino de la propia naturaleza. Tenemos un ejemplo, otro ejemplo en la escritura. Bueno, el mismo papel es endeble, pero tenemos la piedra que no es endeble. Ahí está, los petroglifos siguen hablando, no los entendemos completamente, no nos hemos dedicado a estudiar qué significado tienen o qué nos quisieron comunicar, pero están allí, ¿verdad? En Egipto, ¿qué queda de la información? Lo que quedó tallado en la piedra. Entonces, pero ¿qué queda además de eso? Lo que cuentan. ¿Cómo logramos los seres humanos encontrar todos esos hallazgos? A través de lo que nos contaron, de la información que fuimos recopilando. Entonces, la palabra contada, hablada, narrada, es el medio de información o de comunicación o de expresión artística del ser humano elemental. Lo demás parte de allí. O sea, después del gesto está la palabra. Gesto, sonido y palabra. Y la palabra desarrolla un código que se hace común a una sociedad, ¿verdad? Y a través de ella puede comunicar. Después vendrá la escritura, pero por ahora vamos a hablar de la palabra. Pero esta palabra tiene ciertas características para desarrollar el conocimiento. Porque la palabra no solamente tiene la forma precisa de expresar lo que se ve o lo que se observa, ¿verdad? Fulano de tal, Pedrito,
salió corriendo y abrazó a su mamá y su mamá le dio una arepa. ¿Qué? Un hecho donde Pedrito va, abraza a su mamá y su mamá le da una arepa. Eso es un hecho, está narrado exactamente como ocurrió. Pero el ser humano, para hacer más interesante esta forma de narración, de manera que el público, la persona a la que te quieres comunicar, se ve interesado, y además de eso buscar formas, mecanismos de memorizar y de establecer que esa comunicación sea de fácil acceso, fue creando recursos que dotaron a la palabra de medio más allá del significado propio de la palabra. A ver, estoy hablando de la metáfora donde la palabra no tiene el significado propio, sino que adquiere múltiples significados. Entonces, la palabra que nombramos, ¿verdad?, no tiene el significado en sí misma, sino en torno a la comparación con el hecho que está narrando. Entonces, se crea la metáfora. Y la metáfora ya es un nivel de comunicación mucho más amplio, porque tiene que ver con el arte, tiene que ver con el sentimiento. Entonces, enlaza la palabra a su origen. ¿Por qué? Porque cuando nombramos las cosas, las palabras de por sí son metáforas. Metáforas que, ¿cómo van adquiriendo significado? Van naciendo del sonido. Imaginemos palabras fundamentales. ¿Por qué se parecen tanto esas palabras en los diferentes idiomas? Por ejemplo, mamá, madre, man, ama, amá. Y paren ustedes de contar de las similitudes que tiene esa palabra en un montón de idiomas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el hecho del amamantamiento, con el sonido, con todas las relaciones que tiene esa sonoridad con la relación que existe con la palabra. Y así nacieron las primeras palabras, unidas al sonido. Y del sonido, de un sonido expresivo, va naciendo. Sí, pero no solamente la misma raíz. Aquí me dice Andrés Álvarez que sí, porque los idiomas tienen algunos la misma raíz, pero hay en idiomas donde no tienen la misma raíz, pero tienen la misma sonoridad, porque la naturaleza es la misma. Y estamos hablando del origen de las palabras, de su significado. Imaginemos en el momento en que no existe ningún idioma y empieza a dársele significado a las cosas, se va dotando de palabras los significados. Entonces, esas palabras surgen primero de la sonoridad, del sentimiento, de las cosas que afloran. Como ahorita, por ejemplo, una piedra tiene un origen para nosotros, un origen que tiene que ver con los idiomas y con las raíces de los idiomas, pero en su originalidad, una piedra tenía que ver con sus características, y su sonoridad tiene que ver con las características físicas y del efecto que causa en el contacto con el ser humano. Entonces, las palabras nacen de allí. A veces se nos olvida que ese es el origen. Cuando les hablaba de la comunicación a través de estos medios, muchos pensamos y decimos, no, los indígenas son atrasados porque ellos viven en la selva, viven en guayuco, en casas hechas de palo, y son ignorantes.
En estos días vimos como en unos medios españoles unos periodistas hablaban del resultado de las elecciones en Bolivia, y él decía que esas personas eran unos ignorantes que habían elegido a las autoridades que habían elegido, porque eran ignorantes porque solamente hablaban quechua o aymara, y eran indios, ¿verdad? Y, o sea, qué persona más ignorante que la que estaba diciendo eso, ¿verdad? Que determina que una persona, porque no hable en su idioma y en su código, lo considera ignorante. Ahora imaginemos una persona que se comunica, nosotros que nos estamos comunicando por estos medios, con los libros y todas esas cosas, ¿qué manejo tenemos en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento real, de todos estos medios? Por ejemplo, de cómo se hace un libro. Vamos allá, cómo se hace un libro, cómo se hace el papel con que se hace un libro, cómo se hace la tinta con que se hace el libro, ¿verdad? En el caso de una tableta digital como esta, cómo llega la imagen entre nosotros. Entonces, cuando nos vamos a el link de la noticia, por aquí Andrés Álvarez me dice el link de la noticia. No entiendo la pregunta. Entonces, tenemos, bueno, si es de lo que trata tu pregunta, es el link de una noticia. ¿Cómo se transporta un link? ¿Cómo se lee un link? ¿Cómo va esa información? ¿Tenemos conocimiento de eso? Si nos quitan esa información, nos quitan el aparato, nosotros podemos retornar de la nada a esa información. No, somos totalmente ignorantes. Entonces, pero esos indígenas, a los que algunos llaman ignorantes, sus medios, sus formas de comunicación, ellos la manejan integralmente y pueden retornar de la nada a esa comunicación. Es constante. Se ha mantenido durante millones de años. Esta información, esta forma de comunicación que tenemos ahorita, no sabemos cuánto va a durar. Recordemos que en nuestra vida, por lo menos en la mía, han pasado sistemas de comunicación que fueron novedosos en algún momento y han evolucionado hacia otros y han terminado desapareciendo. El link de la noticia de Bolivia. Se los comparto por Facebook después o por el WhatsApp. Es dos periodistas españoles hablando de los resultados de las elecciones en Bolivia. De todas maneras, ustedes los meten en el buscador y lo van a conseguir, pero sin embargo yo les voy a compartir el link por el WhatsApp dentro de un rato cuando terminemos la sesión de trabajo. Entonces les decía que esa forma de comunicación, que es la verbal, la narración oral, se ha mantenido durante millones de años o miles de años. Entonces, tiene una base muy fuerte y de ella nace todas las otras formas de comunicación y todas las formas literarias, porque estamos hablando de que en esa manera de comunicación, para desarrollarla, el hombre desarrolla la metáfora y las formas, los decorados, las formas para ser atractiva y darle una característica única a esas narraciones. Y entonces nace, por un lado, la metáfora, pero después nace el verso. El verso como una síntesis, una combinación de palabras, combinada con otra combinación de palabras, una frase con otra frase, que son los versos, y que en esa cadencia, en ese ritmo que va teniendo el cierre de cada una de esas frases, va teniendo una sonoridad. Que ojo, se va uniendo a la parte, estoy hablando de sonoridad y estoy hablando de ritmo y de música, de latido de corazón, de canciones,
de sonoridad. Entonces, eso unido también a la naturaleza del ser humano, a esa vinculación con la existencia, va desarrollando un mecanismo que se mantiene en el tiempo. Entonces vemos que el verso, esa sonoridad musical, se va transportando de generación en generación y va adecuando y va desarrollando mecanismos para mantenerse en el tiempo. Entonces, de allí surge algo que ha llegado hasta nuestros días, las coplas. Entonces, empezamos a tener personas que van de pueblo en pueblo, primero de generación en generación dentro de una misma comunidad, haciendo narración de las cosas que van sucediendo y que quieren permanecer en el tiempo. Pero también entonces tenemos las leyendas, tenemos lo que llaman los mitos. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, esas son creencias, pero creencias muy arraigadas. Recuerden que parte de nuestra cultura está fomentada o colocada sobre metáforas que tienen que ver con que nosotros no identificamos propiamente con leyendas, y lo podemos ver en las creencias religiosas o en las creencias sociales. Yo exponía en la sesión anterior el ejemplo de la palabra real, ¿verdad? Que viene por una parte de realidad y entonces la palabra rey, que viene de realeza, pero que son dos palabras que se vinculan desde un punto de vista del poder. Entonces, la realidad y la realeza se vinculan a una forma de dominio impuesta y que nosotros hasta el momento asumimos o muchas veces asumimos como algo natural. Le decimos a una mujer hermosa, mi princesa, o a tu compañera de vida le dices mi reina. Pero si le preguntáramos a los que lucharon por acabar con la monarquía, eso debería ser un insulto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque un monarca es una persona que manda sobre el resto de los seres humanos e impone su criterio por la voluntad de la fuerza, según las creencias que nos han impuesto, no es por la voluntad de Dios. Entonces, si ustedes son monárquicos, si una persona es monárquica, asume que una persona tiene derecho a decidir sobre su vida porque Dios lo decidió así. Entonces, esa vinculación tiene que ver mucho con los mitos, con las leyendas. La diferencia entre mito y leyenda es una cosa, un hilo muy delgado que está allí y que a veces se relaciona. Entonces, las leyendas decimos que son cuentos de algo que sucedió y que quedó para ser contado. Podemos decir la leyenda de Bolívar, que queda en los escritos, pero en los escritos, no solamente en los escritos, cuando hablamos de leyendas, fíjense el origen de las palabras. Cuando hablamos de leyendas y la relación de la palabra va a leer, ¿verdad? Leyendas. Y resulta que muchas de esas leyendas no fueron escritas, sino que pasaron de boca en boca. Dicen de boca en boca, yo digo de boca en oído, ¿no? Porque decimos de boca en boca, pero las bocas no escuchan. Entonces, pero sí, se utiliza la expresión de boca en boca. Entonces, pasaron de boca en boca y sin embargo son leyendas. Por ejemplo, la leyenda, no sé, del Che Guevara en Bolivia, que una persona que era atea, pero se terminó convirtiendo en santo, ¿verdad? Entonces, a través de la leyenda de los indígenas, de las comunidades. Entonces, cómo se va transformando esa información a través de la metáfora.
¿sabes? La metáfora que hace que yo diga, Pedro le ofreció le ofreció su riqueza o le ofreció un regalo a su madre, y su madre le respondió con la flor que lo mantiene en la existencia. No estoy utilizando las palabras, no estoy utilizando ni la palabra maíz ni ninguna palabra que tenga relación con los significados reales. Cuando Pedro salió corriendo y le dio un abrazo a su mamá, y su mamá le regaló una arepa. ¿Qué otras formas podemos, en qué otras formas podemos? Por aquí pregunta Andrés Álvarez, Che Guevara en Bolivia, no era de Cuba, no era en Cuba. Bueno, Che Guevara era argentino, luchó en Cuba y después se fue a luchar en África y después en Bolivia. Bueno, por ahí puedes investigar. Yo me encargo de crearles las interrogantes y ustedes de aprovechar esas interrogantes para investigar. Tienen este recurso buenísimo para ir investigando. Pero también, si quieres investigar más sobre Che, investiga sobre San Ernesto de la Higuera. ¿Sabían ustedes que San Ernesto de la Higuera existe como santo en la creencia popular del pueblo boliviano? Bueno, inclusive aquí en el 23 de enero llegué a conocer una persona que tenía entre santuario de sus santos espirituales al Che Guevara y le prendía velas y todo. Pero bueno, son partes de las metáforas que va creando el pueblo o los pueblos a través de lo que va compartiendo y a través de sus creencias. Porque el conocimiento tiene dos vinculaciones. Los filósofos griegos determinaban el conocimiento como la realidad, o sea, lo que está allí. Pero el conocimiento tiene otra vinculación. Ellos lo separaban el hecho, lo que sucede, la realidad, y lo que se siente y lo que se cree por otra. Son una combinación de dos cosas, ¿verdad?, que crean la percepción del ser humano. Para los positivistas y los griegos, bueno, o para esa rama de la filosofía, que es el positivismo, está algo que existe, algo que es real y que está allí porque el método científico lo determina así, y lo demás no existe. Sin embargo, vemos que esa creencia, esa fe o esa cosa indeleble, esa metáfora del ser humano, que no está aunada al significado directo de las palabras, tiene mucho valor, tiene a veces mucho más valor que la realidad. Porque recuerden que la ciencia y el positivismo están planteadas en términos de aceptar una convención por fe también. Entonces, ahí les dejo esa para que sigan investigando y para que se llenen de preguntas, porque para mí, por lo menos, el trabajo de un docente es generar en el estudiante más interrogantes. Bueno, entonces estamos hablando de la comunicación. ¿Me pegué yo o se pegó me dice aquí Andrés Álvarez, el profe se pegó. Bueno, entonces estamos en la metáfora como significación y en el cuento. Pero ahora pasamos de ese cuento a formas. Entonces hablamos de la copla y hablamos de las personas que en la cultura van trasladándose geográfica
y manteniéndose en el tiempo para contar esas historias. Y ese es el medio de comunicación más sostenido en el tiempo. Todavía se sigue sosteniendo. Lo estoy usando aquí con ustedes. Claro que ahora queda grabado en una pantalla, en unas unidades de información en la internet. ¿Okay? Pero sin embargo, el medio, el recurso sigue siendo el mismo. Entonces, imaginemos a esas personas desarrollando la comunicación de esa manera, pero no solamente la comunicación, porque hoy vamos a tratar más de que la comunicación o de la información efectiva, de la información artística, del desarrollo expresivo de la palabra. Por eso les hablaba de la metáfora y del significado de las palabras, en los múltiples significados que puede tener la palabra con su desarrollo en el tiempo y combinándolas entre ellas en situaciones distintas y que cambien totalmente su significado. Esto hace de la palabra algo muy amplio. Es como la palabra es una unidad que por dentro tiene muchas unidades o muchas divisiones que pueden convertirse en unidades también. Entonces es como un universo como nosotros mismos, que somos una unidad, pero que por dentro tenemos un universo o universos completos, infinitos. La palabra es igual, bueno, es representación de nosotros, los seres humanos. Entonces la palabra sí, la palabra es humana. Es una cualidad humana, la verbalización, la adjetivización de las cosas, convertir a las cosas en palabras y darles un significado, eso es humano, de los seres humanos. No hay, bueno, que nosotros conozcamos, no hay otras especies que dentro del planeta estén desarrollando esas formas, por lo menos esas formas de verbalización. A lo mejor hay otras formas de comunicación, pero que conozcamos son estas las que tenemos a disposición. Disculpen por aquí, vamos a ver si está más cómodo, que sea. Sin que esto, ya que se me quedó por aquí el cablecito proyectado. Entonces, tenemos a la palabra en esa riqueza. La palabra después se va convirtiendo en otro formato. Tenemos la narración oral como fundamental y el cuento. El cuento, la leyenda, el mito y después el verso. El verso que es la palabra unida a la música, que da también como resultado la canción, que es el verso comunicado, o sea, combinado con la sonoridad musical y los instrumentos. Primero la sonoridad musical con el canto, ¿no? Esa palabra que ya se unifica con el canto y con los versos y se convierte en una expresión más genuina, más artística, más dotada de estética, ¿verdad? Y que es parte de la naturaleza del ser humano, es parte de nuestra existencia y que también, como podemos ver, se mantiene en el tiempo con una popularidad gigantesca. La música y la canción desde el inicio de la comunicación humana hasta hoy. Entonces, una forma literaria de comunicación artística que está vigente y que tiene X cantidad de siglos y de años, ¿verdad? Entonces, tenemos esas dos formas allí. El verso
unido a la sonoridad musical. Pero igual que la música, el verso es libre también. Y en algún momento histórico ha ido sujetándose a normas. Entonces, yo los invito a ustedes a que revisen esas normativas del verso. Alguna vez ustedes, estoy seguro de que todos ustedes han escuchado versos. Todos hemos escuchado versos porque todos hemos escuchado alguna canción. Y todos hemos usado los versos para comunicarnos cuando, por ejemplo, cuando en la escuela cantábamos el himno nacional, sencillamente estábamos utilizando los versos. El himno nacional es un conjunto de versos que están escritos en estrofa y que nosotros cantábamos en la escuela, todavía cantamos en los actos protocolares cuando estamos en una actividad que nos llena de patriotismo. Entonces, el verso está presente en todo, en las canciones, hasta en el reggaetón, pues, que es una forma, tiene su forma de verso. Entonces, yo los invito a que investiguemos sobre el verso, sobre la rima. Y después de que investiguemos sobre las coplas, las rimas, los versos, las décimas, una forma riquísima de comunicación. Las décimas en Venezuela tienen una raíz cultural muy fuerte. Llegaron desde España, pero aquí tomaron fuerza y fue sembrada por el pueblo español en el pueblo venezolano, y es una de las cosas que podemos agradecer de los españoles de diversas nacionalidades que hay dentro de España. Entonces tenemos expresiones en galerón, en versos sencillos que se dicen en los velorios de Cruz, en los velorios de Mayo, de la Cruz de Mayo, en los velorios de niños. Todas estas expresiones que les estoy nombrando son expresiones literarias que están allí vivas, no en el pasado, están allí en las comunidades. Ustedes van todavía a la población de Tarma, a la población de Higuerote, a la población de Curiepe, y muchas poblaciones del estado Miranda, y bueno, del estado Miranda, desde aquí hasta, por toda la costa, ustedes se van hasta Maracaibo, hasta Palmarito, pues, que queda en el sur del lago, y van a conseguir esa sonoridad de décimas en toda esa geografía desarrollada. Llegó y se quedó aquí porque consiguió un mar, unas palmeras, un espacio geográfico muy parecido donde ella nació, y se quedó aquí sembrada. En toda la costa venezolana vamos a conseguir la décima con esa sonoridad hermosa, y también subiendo por las sierras de los Andes y por la sierra de Perijá y por toda esa geografía hermosa que tenemos nosotros en nuestro país. Y bueno, ni decir de América o de las Antillas, porque no hay mucha diferencia entre una décima oriental de Margarita y una décima de las que se usan en Cuba. Ustedes escuchan la sonoridad de las dos y van a conseguir esa información allí vinculada, porque es algo que consiguió tierra fértil donde florecer. Entonces los invito a que conozcan la décima, la espinela, que tienen unas normativas allí, una sonoridad bien característica. Aquí no vamos a abundar en eso, pero sí les dejo la interrogante para que puedan expresar. Yo les voy a invitar, ya voy a irlos invitando a la forma del trabajo que vamos a entregar en esta semana, antes de concluir y pasarle el testigo a otro profesor, y les voy a invitar a que escriban un verso. Si es una décima, magnífico. Entonces, agarren un tema, algún tema de su cotidianidad, cualquier tema, y conviértanlo en décima.
Pero también los invito a que el que no quiera hacer una décima, escriba un cuento corto, un cuento que no pase de una cuartilla. Entonces, ya les estoy indicando cuál es el próximo trabajo que vamos a hacer. Entonces, los invito a que ese cuento primero se lo cuenten a alguien. Agarren y sienten a un amigo suyo, a su compañera, a su compañero, a su mamá, a su abuelo. Ahorita que estamos reunidos obligatoriamente en familia, ¿verdad? Y nos sentemos una noche, apaguemos la luz, o si hay un corte de luz, bueno, con más razón. Le decía en estos días a mi compañera que un corte de luz, tú ves a la gente maldiciendo por allí, yo sencillamente, cuando hay un corte de luz o se va la luz, yo asumo que es una oportunidad para retornar a mi infancia y retornar a las cosas bonitas. Y bueno, poderse dar unos abrazos bien ricos también. Entonces, esa experiencia, háganla ustedes, apaguen todas las luces un día en su casa sin que se vaya la luz, pongan unas velas y reúnanse con su familia y empiecen a echar cuentos. Y después ese cuento lo convierten en un verso o lo convierten en un cuento escrito, en una narración corta, de máximo una cuartilla, donde ustedes puedan expresar una historia de principio a fin, una narración de principio a fin, lo que sucedió primero, lo que sucedió después y cómo finalizó. Me dicen que no se está escuchando bien. Bueno, voy a repetirlo. El trabajo que les estoy pidiendo es que hagan una forma expresiva literaria, ¿verdad? Que se inspiren en su casa con un acontecimiento, con un cuento sencillo, con un hecho sencillo, lo transformen en un cuento, busquen metáforas para expresarlo y primero lo compartan con su familia. Vean el resultado que tiene ese cuento, que tiene que poseer metáforas, donde creemos imágenes con la palabra, ¿verdad? Y lo compartamos con nuestra familia. Y después lo escriban, bien en forma de cuento o bien en forma de verso, ¿verdad? Y vamos a tener la transformación, el proceso completo que van a percibir en su desarrollo. Eso es lo importante aquí, la experiencia que ustedes desarrollen, tanto de leer. Les estoy dejando en el drive, en el drive de profe Balbi Loren, con acceso a través de un link que les voy a pasar a través de WhatsApp. Inclusive lo voy a colocar aquí en el video, donde van a poder acceder a una recopilación que estoy haciendo de narraciones para colocarlas a disposición de ustedes. De principio ya les coloqué unos cuentos wayuu y unos cuentos sufí. Entonces, para que no solamente la vinculación con nuestra cultura, sino con la cultura de otros países y con otras culturas dentro de nuestro país. Estoy viendo si consigo la antología del cuento venezolano de Guillermo Meneses para también ponerla a su disposición en la bibliografía que estoy poniendo a su disposición dentro del Drive, para que puedan disfrutar de toda esa y de hacer comparaciones. Porque la antología, si alguno de ustedes la consigue, la puede comprar, es una antología que se consigue mucho en los libros usados y también está constantemente publicándose. Es importante que tomen esa antología del cuento venezolano como parte de su formación, porque iban a conseguir a los narradores venezolanos de cuentos venezolanos de la historia de Venezuela, o sea, todos están allí, ¿verdad? Y van a ver cómo va cambiando la narración en Venezuela. Y van a ver
en esas narraciones las diferentes perspectivas. Entonces ustedes van a conseguir ahí a, no sé, a un Julio Garmendia, que tiene una forma narrativa sencilla y que ustedes sienten en la narración de Julio un amor total y de entrega sencillo hacia el pueblo venezolano. Voy a tratar de dejarles unos libros de Andrés Eloy Blanco, también para que ustedes tengan el ejemplo de otra persona sencilla que en sus versos denota el amor por su pueblo, por las cosas sencillas de su pueblo. Ya les dejé en ese drive también Humor y Amor de Aquiles Nazoa, otro ejemplo de un poeta con un gran amor por su pueblo y una sencillez en sus versos. Y bueno, y en esta antología de Guillermo Meneses van a encontrar el cuento venezolano desarrollado por sus grandes exponentes, pero también en muchos casos con un gran desprecio por, o sea, ustedes lo van a notar cuando lean los cuentos, un gran desprecio por el pueblo venezolano, por la forma natural del pueblo venezolano, donde se ve el pueblo venezolano como algo tosco, como algo ruin, como algo de baja monta, como algo agreste y hasta sucio. Pero es bueno que leamos eso para que entendamos y para que veamos cómo influye el criterio político y social de una época, por ejemplo, de los tiempos de Gómez o de los tiempos de todo el desarrollismo en Venezuela, en contra de la visión de lo que es nuestro propio pueblo. Sin embargo, en esa misma época vamos a ver un Aquiles Nazoa, vamos a ver un Andrés Eloy Blanco, que desarrollan totalmente lo opuesto. Entonces, les sugiero que busquen en internet una intervención que hace Aquiles Nazoa en el Hotel Majestic, un hotel que quedaba donde quedan ahorita las torres del Centro Simón Bolívar, donde se hizo un encuentro y estaban hablando sobre Andrés Eloy Blanco y Rómulo Gallegos, y haciendo comparaciones de los dos. Y da la casualidad de que estaba Aquiles Nazoa ahí, un muchacho, y da su opinión sobre estos dos, y compara a la visión, de dos personas con una vinculación política y una vinculación histórica que están allí, pues, pero sin embargo tenían una visión totalmente distinta del pueblo venezolano y la forma de expresarlo en su literatura. Entonces los invito también a que revisen esa experiencia, ese texto de Aquiles Nazoa, que está en las redes. Hay que buscarlo, por eso los incito a que investiguen, a que revisen e investiguen. Entonces busquen estas expresiones de Aquiles Nazoa sobre su comparación entre Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco, las dos visiones que pueden tener dos personas del mismo partido político, la misma ideología política, pero es su visión distinta sobre el pueblo venezolano. Entonces los invito a que revisen eso también. Entonces les hablaba de la tarea, entonces ya está clara. La tarea es sencillamente buscar una forma expresiva del crear una narración, bien sea en verso, a través de coplas. Ustedes tienen que investigar sobre las formas en que se expresa el verso. Eso van a conseguir información en internet muchísimo, y si no en los libros, que también los invito. Si tienen a disposición una biblioteca o pueden ir a una biblioteca, pueden buscar ahí las formas expresivas del verso. O en un verso libre, pero que sea expresivo y que tenga una sonoridad. Entonces, eso me lo envían al correo. Y también, finalmente, otra cuartilla donde relaten o hagan su evaluación de lo que ha sido la experiencia de, lamentablemente, estas dos
2 sesiones de trabajo y su experiencia, su propia experiencia narrada allí. También, si quieren, pueden hacerla en cuento, en verso o como ustedes quieran. Esta unidad me parece muy rica. Lástima que no podamos abordarla por mucho más tiempo y podamos desarrollarla con un solo grupo para poderla ir enriqueciendo. Sin embargo, bueno, la dinámica que planteó la universidad fue esta y la estamos respetando. Ya nos conseguiremos en otro, se había pegado el video. Ya nos encontraremos en otra unidad académica dentro de la universidad y podremos compartir alguna web o en los cafetines o en el comedor de la universidad y podremos compartir más sobre la visión que podamos tener de la palabra, del texto y del conocimiento. Entonces, tenemos clara la tarea. Teniendo clara la tarea, vamos a seguir conversando sobre las formas expresivas de la palabra. Entonces tenemos el cuento narrado, pero después ese cuento se convierte, con el nacimiento de la escritura, se convierte en escritura y va quedando constancia de él y del verso escrito. Y ahí se va desarrollando una nueva serie de formas, de convenciones que van enriqueciendo el verso, que van enriqueciendo el cuento. Y entonces ese cuento a ser escrito. Y se desarrolla hasta alcanzar su visión más elaborada, que es la novela. La novela nace también del teatro, igual que el cuento nace del teatro, de la escenificación. Entonces tenemos primero la escenificación, el gesto, después la palabra, tenemos el teatro que va naciendo ahí a un lado, y tenemos que en el teatro se van contando cosas, situaciones, pero después esos cuentos se van convirtiendo en series de cuentos escenificados y que se van convirtiendo en la experiencia teatral, en escenificaciones que van por capítulos y se van desarrollando una serie de cápsulas que van contando historias. También en la narración oral se va desarrollando esa forma y ustedes todavía pueden conseguir cuentos que van como por capítulos desarrollando la misma historia de un personaje y contando una sola historia, solo que en cápsulas. Si ustedes, tuvieron la suerte de tener una persona que les contara cuentos de forma creativa, yo les recomiendo que si en algún momento tienen familia o hijos o sobrinos, que acostumbren a contar cuentos, a crear cuentos. Yo, por ejemplo, con mis hijos siempre lo he hecho, y con mi hijo más pequeño ahorita, que tiene cumplió 9 años, yo con él he desarrollado una manera de contar cuentos. Entonces, ¿qué recurso utilizo? De repente creo unos personajes y esos personajes van contando una serie de situaciones. Eso no lo estoy creando yo, es una tradición de muchos años. Entonces, los cuentistas empezaron a crear, a tomar personajes que eran del gusto de la gente, ¿verdad? Y a mantenerlos en diferentes historias. Y también en historias que iban a contar un solo desarrollo de hechos, pero que estaban encapsulados e iban contándose. Y ese es el origen de la novela, ¿verdad? Un cuento mucho más largo, ¿verdad? Construido de pequeñas narraciones. Que también tenemos la expresión del cuento en verso. Entonces ustedes pueden conseguir, vamos a ver si lo alcanzo por aquí un momentito. Aquí tenemos el caso de un cuento escrito en versos. Esto se llama Martín Fierro.
de José Hernández. Es un cuento escrito en versos. Me dice, todo un libro escrito en versos que cuenta una sola historia. Entonces tenemos prácticamente una novela escrita en versos. Y así tenemos muchísimas expresiones de novelas en versos. Y en la antigüedad muchísimo más. Esta es una novela que narra las peripecias, las vivencias de un gaucho. Me pregunta si el cuento es sobre cualquier tema que ustedes elijan, el que les dé la gana, el que se les ocurra, que les parezca que es bueno para ustedes, en el que pueden desarrollar una forma expresiva. ¿Okay? Puede ser un cuento en versos, ¿verdad? Puede ser un cuento, y les propongo que lo prueben con su familia narrándolo y después lo escriban, porque así van a lograr expresar lo que quieren. Van a meterse en esa riqueza de elaborar un cuento. Les recomiendo también que cuando escriban lo que se les va ocurriendo, lo escriban hacia vuelo de pájaro y después lo revisen. Vean qué elementos pueden salvar de ese primer ensayo y después vuelvan a escribirlo. Y después lo corrijan y lo vuelvan a escribir. Lo prueben, se lo leen a alguien, léanselo ustedes mismos y vuelvan a leerlo. Y así lo revisan 1, 2 o 3 veces y después sí lo dejan escrito. Porque recuerden que el texto es una composición que se puede enriquecer, que se puede ir enriqueciendo con la experiencia. Y no hay mejor experiencia que compartirlo con alguien y ver que a veces ni siquiera hay que preguntarle, solamente viendo la expresión, como en el teatro, cuando ustedes presentan una obra de teatro, no hay mejor manera de probar una obra de teatro con el público. Ustedes van a ver la respuesta en la risa, en la emoción, en la mirada, en todas esas cosas, y van a ver qué resultado va a obtener su producto, pues lo que están presentándole al público. En el caso de la narración, del cuento, del verso, también ustedes son su propio público, pero también pueden compartirlo con otra persona. Entonces, los incito a esta experiencia de escritura, que empiecen a producir y que no dejen de producir en toda su vida, porque es importantísimo desde el punto de vista de su formación, que puedan producir escritos, que puedan limpiarlos, que puedan enriquecerlos. A mí me sucede que yo tengo versos escritos de hace 10 años, los vuelvo a leer y los vuelvo a revisar. Y así hasta que, bueno, cuando los dejo escritos en un libro que ya los puedo publicar, entonces sí los dejo tranquilos. Pero mientras no están publicados, no los dejo en paz. No los suelto. Y a veces los leo en un libro ya publicado y entonces me arrepiento de haberlos escrito porque tenían más correcciones que hacer, y eso le va a pasar. Hay escritores incluso que nunca vuelven a revisar un escrito de ellos porque tienen esa tentación de volver a revisarlo o de sentirse mal por lo que escribieron. Entonces muchos prefieren escribirlo, cuando se publica ya dejarlo ahí y no volverlo a tocar más nunca. Eso no pasa con los cantantes. Los cantantes cantan una y otra vez sus canciones y tienen la obligación de cantarlas. Sin embargo, ustedes ven cantantes que de repente van a un concierto y ustedes le piden una misma canción que sonaba y se sienten fastidiados y no quieren volver a cantar esa canción. Pero es esa vivencia que hay. Pero los narradores sí narraban su historia y la volvían a narrar, nunca eran iguales. Mientras en la narración oral, porque se van enriqueciendo de acuerdo al sitio donde lo vas contando. Les quería narrar algo o contar algo sobre los cuentos y las leyendas indígenas. Hay una visión que se tienen de los cuentos indígenas que es muy occidental, que es ver los cuentos indígenas como algo que tiene que ver con lo imaginario. En la visión de Platón,
vemos que la imaginación tiene que ver con lo irreal. Esto es una visión muy positivista del asunto, ¿no? Donde las cosas son blanco o negro, ¿no? Son reales o irreales, imaginarias o verdaderas. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que todo eso concluye en la misma materia. Les propongo el siguiente ejercicio. Imaginen, cierren sus ojos e imaginen cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Imaginen una ciudad, o imaginen una persona, o imaginen una forma, imaginen lo que ustedes quieran. No lo vean con los ojos cerrados, ustedes imaginan, ¿verdad? Y después abren los ojos y se van al recuerdo de esa imaginación. ¿Qué fue lo que imaginaron? Bueno, de todas maneras, si por aquí Andrés Alba le dice que se le fue un momento internet. De todas maneras, esta sesión de trabajo va a quedar grabada y yo la voy a dejar a disposición de ustedes en el Facebook para que puedan revisarla las veces que quieran. Entonces pueden revisarla, igual que las personas que no hayan logrado llegar a la sesión en vivo, va a quedar ahí para que la puedan observar. ¿Okay? Entonces no se preocupen porque el contenido queda ahí, ya he revisado las anteriores sesiones y siempre va quedando allí. De todas maneras le paso por WhatsApp el contenido de la tarea de esta sesión de trabajo. Entonces les decía que imaginen algo y después ahora observen algo, vean lo que está sucediendo aquí, vean esta narración, la situación donde está, vean todo lo que está pasando alrededor de su computadora o su teléfono o su tabla donde están observando esta sesión de trabajo y véanla. Y después, entonces, ahora busquen algo, recuerden un sueño, algo que hayan soñado, no que lo hayan imaginado, ni que lo hayan vivido, sino que lo hayan sencillamente soñado. Tráiganlo a su recuerdo y observen también. Entonces tenemos imaginación, lo hecho, recuerdo de lo sucedido, ¿verdad? Recuerdo de lo soñado. ¿Okay? Y ahora yo les invito a que me digan de qué están hechos ahora. En este momento, esas tres experiencias, ¿de qué están hechas? Están hechas de recuerdos. Todas son recuerdos. Y quedan sometidas a la misma materia, el recuerdo. Unas conexiones en su, vamos a decir que en su cerebro, no está comprobado que sea así, aunque es aceptado que sea así, que vamos a suponer que están metidas en su cerebro unas conexiones eléctricas que mantienen la información allí y que es el único vestigio que queda de la realidad, que ya pasó bien en el sueño, en la imaginación o en el hecho, y queda allí plasmada en la misma materia, en el mismo material, solamente queda guardada en diferentes carpetas: la carpeta de los sueños, la carpeta de la imaginación, la carpeta del recuerdo de algo sucedido. Ahora, sí, también se los voy a mandar por correo, me dice Miguel Villapol o Villapol, que les mande por correo también. Sí, tengo la posibilidad de mandar correo. Lo que no he tenido en estos días la posibilidad es de revisarlo. Sin embargo, le aseguro de cualquier medio, esta semana estoy revisando todo. Es necesario saber que la mente tiene esa capacidad de plasmarlo. Sí, la mente tiene la facilidad de plasmarla. Queda dice Robert Díaz,
que dice que es interesante saber que la mente tiene esa capacidad de plasmarlo. Sí, y el ejercicio que les estoy pidiendo que hagan ahorita es que observen que todas esas cosas reales o irreales, recuerden que la realidad es sencillamente una convención, reales y irreales, quedan plasmadas de la misma manera en nuestra conciencia. Me refiero que no estoy hablando de la mente, estoy hablando de la conciencia, porque la conciencia está ligada a la existencia, la mente no. La mente es la construcción, es una construcción, es otra convención que tenemos dentro de nosotros mismos y que va variando, ¿no? La conciencia está allí y tiene no necesariamente está en el cerebro, sino que está en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra vivencia, es algo integral. La conciencia va más allá, o por lo menos eso es lo que lo estoy planteando. Pueden investigar, pueden ver las diferentes visiones que tienen los puntos de vista filosóficos distintos en el mundo, pero sin embargo sencillamente mi experiencia es cerrar los ojos y ver que hay esa diferencia de visiones. Por eso les estoy compartiendo cultura de diferentes partes del mundo, no solamente venezolano. Entonces los invito a esa experiencia, y esa experiencia busquen plasmarla en el escrito. Entonces cuando la ven en escrito ya queda plasmada de otra manera. ¿Están viendo la diferencia? Uno está plasmado en la conciencia y en la mente también, ¿verdad? Está plasmada allí. Lo que pasa es que la mente está plasmada en la construcción, la conciencia está plasmado en todo nuestro ser. Entonces, que lo observen allí y que puedan distinguir entre esa visión que tenemos en ese cassette que tenemos aquí metido en la cabeza o en el cuerpo, en todo nuestro ser, y cuando la escribimos. La diferencia, sí, todo eso lo van a pasar por escrito. El trabajo que les estoy pidiendo son dos cuartillas, una sobre la experiencia que hemos tenido en estas sesiones de trabajo, y la primera que es una expresión escrita en la forma artística que ustedes lo determinen, bien sea en cuento, bien sea en prosa o bien sea en verso, en cualquiera de las dos maneras. Una narración, un cuento o unos versos. Ustedes dirán, algunos dirán, bueno, unos versos son más corticos, son solamente menos palabras, pero hay más trabajo. Hay que combinarlo. Puede ser una décima, son 10 líneas nada más, pero tienen que estar combinadas en las reglas de la décima. La regla por lo menos del espinel. 10 versos combinados, ¿okay? De octosílabos. Eso se lo digo para que investiguen esas formas literarias, esa forma de expresión del escrito. Entonces está invitado a que nos entreguen eso, que hagan entrega de eso al correo Balbiloren. Si yo veo dificultades esta semana en acceder al Balbiloren, entonces les voy a mandar a través del mismo Balbiloren que me envíen eso también a Profe Balbiloren, que me lo envíen a balbiloren@gmail.com también, por esas dos vías. Pero vamos a mantener, porque por la otra vía me llega otra cantidad de información, entonces es muy complicado revisarlas por allí. Pero vamos a seguirla compartiendo por Balbiloren. Entonces, les decía que como ejercicio, vean, aprecien la diferencia entre esa experiencia de pensar, imaginar, soñar, recordar. Recordar es algo que vivimos, ¿ok? Sin embargo, siempre todo va a estar hecho de recuerdo, porque el sueño lo vamos a recordar, la imaginación la vamos a recordar y todo va a estar hecho de recuerdo, ¿okay? Todo se termina convirtiendo en recuerdo. Pero cuando lo escribimos, cambia.
cambia a estar escrito allí, a tener un código, a como lo hemos plasmado. Pero ahí también vamos a percibir algo que cuando lo escribimos, lo vemos de una manera. Y cuando lo volvemos a leer, lo percibimos de otra manera. Y si lo leen dentro de unos años, lo van a percibir de otra manera. Entonces, los invito a la experiencia de que piensen, imaginen, recuerden y escriban. Sí, ese es el correo. Por aquí Camila Colina. Los estudiantes que no se habían conectado antes saben que en este mismo Facebook, en este mismo usuario, más arriba van a conseguir la otra sesión de trabajo que hicimos la semana pasada y que puedan observarla para que vean el trabajo que hay que hacer y entregarlo. No estoy exigiendo que sea entregado. Esta semana sí tienen que ser entregados, porque la semana que viene yo tengo que entregarle la evaluación mía de cada uno de ustedes al profesor que va a tomar el testigo. En este caso, a mí me corresponderá trabajar con otro grupo de estudiantes. Me imagino que otro nivel superior o de construcción de textos pero en este periodo vamos a llegar hasta esta manera, este trabajo que les estoy pidiendo. Entonces, una evaluación del trabajo que hemos hecho, por ejemplo, esa experiencia, ¿qué significó para usted esa experiencia de pensar, imaginar, recordar y describir? Esas dos versiones de las cosas. Entonces, percibir qué diferencia hay. Y otra cosa que les pido es que expresen una experiencia vivida. Por aquí me pregunta Mariola Fernández. El primer trabajo podría ser una experiencia vivida y convertirla en un cuento, o tiene que ser algo imaginado. No, puede ser el texto creativo, artístico, es lo que ustedes quieran. Puede ser una experiencia vivida, puede ser una experiencia vivida por otro, puede ser una experiencia contada desde... porque eso es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Eso es para más adelante, pero vamos a abordarlo en estos minutitos que nos quedan 27 minutos de trabajo. Y entonces vamos a abordar las formas en que se narra. Es muy interesante tu pregunta, Mariola, porque ella me lleva a las formas expresivas. ¿Y desde dónde narramos? Podemos narrar como Dios, ¿okay? Un Dios que va observando todo y se va metiendo en todos lados de manera impune, ¿okay? Y puede narrar sobre cualquier persona, sobre cualquier objeto, animal o cosa, ¿verdad? Narrar y meterse por todas partes de eso. Omnipresente le llaman en la narración, porque es como un Dios que puede acceder a todo, puede verlo todo, no necesita un punto de vista, tiene todos los puntos de vista a su disposición. ¿Okay? Esa es una forma de narrar desde ese punto de vista donde observas todo. Eso funciona en el verso y funciona también en la... Vamos a revisar el cargador. No podemos expresarlo en el verso o en el cuento o en la novela, donde vayamos a expresarlo. ¿Okay? Un punto de vista. Entonces, cada omnisciente, como les estaba explicando ahorita, un Dios que lo ve todo, que sabe lo que sienten los personajes, ¿verdad? Que saben lo que están haciendo
constantemente y que pueden meterse absolutamente en todo. Es una forma de narración. Ustedes pueden narrar desde ese punto de vista, omnisciente. Pero también pueden narrar desde ustedes mismos, desde una primera persona. Pero esa primera persona puede ser ustedes mismos, puede ser Mariola, o puede ser Camila, o puede ser Andrés, ¿verdad? Narrando eso. Entonces el punto de vista es el de ustedes. Pero también pueden asumir a otra persona. Ustedes pueden narrar, no sé, un cuento, hacer una narración o contar algo desde el punto de vista. Ahora se escucha. Jorgen, bienvenido. No se escucha todavía, vamos a ver qué está sucediendo por aquí. Ahora se escucha feo. Vamos a ver si podemos mejorar eso en un momento. Vamos a cambiar de micrófono. Ya le quité el micrófono. Vamos a ver que vamos a cambiar otro micrófono. Vamos a ver si funciona mejor. Me disculpan todo esto, pero bueno, son los imprevistos. No, aquí ya se lo quité. Vamos a ver si logramos. Ahora sí se escucha. ¿Se escucha mejor ahora? Vamos a ver. Ok, ahora sí ya no se escucha. Yo no escucho nada. Dice ya. Robert Díaz dice que ya. Bueno, ahora sí, continuamos. Gracias, disculpen la molestia y la interrupción, pero tuve que cambiar de equipo. Ahora sí continuamos. Entonces les decía que la narración se puede hacer desde diferentes puntos de vista. Entonces revisen desde qué punto de vista hacen la narración. Les decía que la pueden hacer omnisciente, como un Dios todopoderoso que lo ve todo, que constata todo, que puede verlo desde adentro, de afuera, que conoce a sus personajes total y absolutamente, ¿verdad? Que conoce lo que sienten, lo que dicen, lo que piensan, lo que sueñan, puede verlo todo. Un narrador absolutamente poderoso, un Dios, ¿ok? Desde ese punto de vista, ustedes pueden contar, desde un Dios que lo ve absolutamente todo y que tiene los poderes de observarlo todo y de narrarlo todo. Que imagínense el poder que tiene ese narrador. Después les decía que pueden narrarlo también desde su persona, desde la primera persona, desde Camila, desde Andrés, desde Jorgen, desde Gabriela. Puede narrarlo cada uno de ustedes desde el punto de vista de ustedes. Y en el caso mío, desde el punto de Valvicaña, puedo narrar eso. Pero entonces tengo la limitación de que cuando yo asumo que estoy narrando desde Valvicaña, solamente voy a narrar lo que Valvicaña percibe o percibió. ¿Ok? Si lo también puede narrarse en tiempos distintos. Puedo narrar algo que pasó hace tiempo, puedo narrar algo que está sucediendo en este momento, e inclusive puedo narrar algo que va a suceder en el futuro. Tengo también ese poder en cualquiera de los puntos de vista que utilice. Puedo narrarlo en primera persona utilizando todos esos tiempos. ¿Ok? Puedo narrar en el pasado, puedo narrar en el presente o puedo narrar en el futuro. Yo tengo ese poder también. Y tengo el poder de narrar desde otras cosas, desde otro punto de vista. Puedo narrar del punto de vista de uno de los personajes que estoy creando, ¿verdad? Puedo convertir a Camila Colina en un personaje de un cuento donde esté Andrés Álvarez y narrar el cuento desde Andrés Álvarez o desde Camila, o inclusive desde los dos, cambiando, porque esa es otra posibilidad que tengo de cambiar mi punto de vista desde Dios, ese omnipresente, desde
la primera persona, que es el narrador, que es un narrador que está allí presente, que se llama Balbi, que está viendo los hechos, pero que no tiene esas cualidades de Dios. Puedo narrarlo desde Camila, que es un personaje, o desde Gabriela, o desde Andrés, que es otro personaje. O puedo cambiar los puntos de vista en mi narración. Tengo todos esos poderes disponibles para narrar. Pero también puedo narrarlo desde cosas que no narrarían normalmente. Puedo narrarlo desde un sofá, desde una mesa, desde una piedra, desde una nube. Una nube puede hablar en un relato. Entonces tengo todas esas formas creativas a disposición del punto de vista con que se narra, desde el tiempo donde se narra. Y después tengo la forma narrativa en general. Tengo que puedo narrar en prosa, puedo narrar en verso, pero en esa prosa o en ese verso también puedo utilizar metáforas para narrar, o puedo narrar directamente. Entonces, tomen en cuenta todas estas cosas, investiguen sobre todas estas cosas de esta forma de narrar, para que las tomen en cuenta cuando vayan a elaborar su narración, su cuento. En este caso hablamos de cuento porque estoy pidiendo una extensión muy corta, que es una cuartilla. Entonces espero su trabajo de narración. Estoy buscando aquí, a ver, aquí estamos, 9:40, todavía nos quedan unos minutitos de trabajo. Entonces se entiende totalmente el trabajo. Entonces tenemos en cuenta que la narración tiene todas esas básicas premisas para hacerse. Y después tenemos la metáfora, la forma en que vamos a utilizar la palabra dentro de este recurso artístico que estamos utilizando, que es la narración, que es el cuento. ¿Ok? Entonces podemos narrar las cosas desde el punto de vista, podemos narrar las cosas a diferentes tiempos, pero también podemos ver la forma en que las narramos. Si vamos a narrar en forma de metáfora, o que vamos a narrar en forma... Cuando hablo de forma de metáfora, es una forma bastante poética de narrar, ¿verdad? Donde no estamos narrando exactamente los hechos, sino que narramos con imágenes y con forma. Esto puede variar en la narración, pueden hacer una narración donde varíen de contar un hecho, fulano de tal, Pedrito se fue a llevar a abrazar a su mamá, ¿verdad? Y la mamá le regaló una arepa. Eso puede ser una narración desde omnisciente que está narrando. Puedo decir, yo estaba en la casa viendo a mi hijo Pedro, y de repente Pedro se asomó a la ventana y percibió un olor más fuerte que el de las rosas, o más profundo que el de el viento de la mañana, y se quedó un momento pensativo. De repente la mirada se le iluminó y salió corriendo. Yo salí corriendo detrás de él a ver a dónde iba, si iba a ver una maravilla, si iba a ver un acontecimiento que había pasado en la calle, pero no, se dirigió hacia el interior de la casa, vía al patio trasero y llegó a la cocina. Y de repente se quedó viendo a su mamá, que estaba allí, Mirta, que estaba sacando en ese momento del budare unas arepas amarillas, olorosas, que encerró en un paño. Y Pedro salió corriendo como si no tuviera años sin verla, y la abrazó. La abrazó porque sintió en ese momento toda la ternura de la madre en el olor que le llegó. Su madre lo abrazó, le dio un beso, lo acarició, y él la volvió a mirar como pidiéndole algo más. Y ella sacó una arepa y se la entregó su mano.
y él sintió, ahí fíjate que estoy cambiando de la posición, ahora me meto a Pedro, y él sintió en ese mordisco todo el amor de todos los besos y todo el amamantamiento que le hizo su mamá durante toda su infancia. Ese cuento se llama Un beso con todo el calor del alma. Ya tengo un cuento en un hecho sencillo, donde termino en la entrega de una arepa a su mamá todo el cariño del mundo. Un cuento sencillo, no sucedió otra cosa. Pedro fue corriendo de su mamá a darle un abrazo y su mamá le dio una arepa. Pero fíjense qué diferencia hay entre las dos narraciones, cuando estoy utilizando la metáfora, cuando estoy utilizando la forma, cuando estoy utilizando la descripción, ¿verdad? ¿Qué describí? ¿Qué vieron ustedes cuando yo les hice esa descripción? Vieron el paisaje que estaba por la montaña, ¿verdad? Que si había una montaña, si había una playa, cada uno de ustedes habrá visto un paisaje distinto a través de la montaña. Tal vez ustedes se imaginaron diferentes cosas que pudieron estar ocurriendo. Algunos se habrán imaginado un apartamento, algunos se habrán imaginado pisos de terracota, paredes de barro, otros se habrán imaginado paredes pintadas de azul. Ustedes enriquecieron en su imaginación cosas que yo no narré, cosas que ustedes estuvieron allí, y ustedes tienen que colocarse cuando hagan una narración en lugar de la persona que los está escuchando. Imaginar ustedes también todas las cosas que se puede imaginar esa persona que los está escuchando o que los está leyendo en este caso. Entonces, por eso les digo que tengan la experiencia de narrar. Por ejemplo, este cuento que les acabo de inventar ahí, pues no lo tenía escrito, no lo tenía imaginado, y sencillamente nace, pero es para que ustedes vean que de una narración, de un hecho simple, sencillo, utilizando la metáfora, utilizando otras significaciones, podemos narrar cosas muy interesantes, porque de eso se trata la creación artística, de crear de donde no hay nada significativo, crear algo significativo, crear algo lleno de contenido, de belleza y de que quede como expresión artística. Entonces espero que les sirva ese ejemplo para que ustedes puedan construir. Construyen con total libertad, con absoluta libertad. La única gárgola que les estoy colocando es la extensión mínima de una cuartilla, de una hoja tamaño carta llenada máximo a doble espacio con tamaño número 12. ¿Ok? Entonces que tomen en cuenta eso para hacer su cuento. Espero ese cuento con mucho anhelo y espero que ustedes lo esperen con el mismo anhelo, que investiguen, que puedan compartir ese cuento con sus compañeros y que puedan dejarlo ahí como los que vayan a escribir por primera vez, que lo tengan como primera experiencia de escritura. Si lo escriben en verso, bueno, magnífico. Escribir un cuento en verso es una experiencia también muy bonita. Les voy a dejar un libro también de regalo ahí en uno de los libros míos, el que ha sido editado, lo tengo ahí en PDF, se lo voy a dejar también. Es un libro de verso y para que también lo compartan. Entonces tienen esa forma narrativa. Hasta aquí podemos llegar por ahora. Espero que esta experiencia les sirva para motivarlos en la escritura, en la forma de expresión escrita, que alguno de ustedes en algún momento se convierta en poeta o lo siga cultivando si ya lo hacen, o se convierta en narrador de cuentos, en escritor, y que algunos de ustedes escriban una novela o escriba algo significativo, y que no solamente se dediquen a vivir la vida, sino a construir la vida, a construir el arte, no solamente como espectadores, sino como creadores también.
para eso están en esta bella universidad que es la UNEARTE. Esta es la última sesión que tenemos de trabajo con este grupo. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo y estoy a su disposición como profesor. Es mínimo una cuartilla, no máximo, mínimo una cuartilla, ¿oyeron? Esa es la premisa de todos los trabajos que estamos pidiendo. Mínimo una cuartilla, en este caso son 2 cuartillas porque es una para un tema y otra, una para el cuento y otra para la experiencia que vivieron en este microcurso de la palabra, el texto y el conocimiento, porque es un microcurso de 2 sesiones. De todas maneras, podemos seguir compartiendo, si ustedes quieren podemos seguir compartiendo algunas sesiones de trabajo fuera del aspecto de la universidad. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este espacio conmigo y nos estamos viendo en la universidad. Gracias, espero sus trabajos. A ver qué otra excelente idea, lo de la biblioteca en Drive. Muchísimas gracias, profesor. Ahí la tienen abierta. Ahorita les paso por este mismo link. Voy a pasarles el link pero desde la tableta, que es la que es mía y tengo ahí todos los accesos, tengo todos los archivos. Entonces, les voy a pasar el link solo como un comentario dentro de este video, no del anterior, sino dentro de este video. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que recibir todos sus trabajos. Voy a revisar la asistencia en los chats y de acuerdo a eso voy a pasar mi evaluación. De todas maneras, yo creo que todos los que asistieron y todos los que entregaron su trabajo ya están aprobados. De todas maneras, les trataré de hacer mi aporte en algún comentario en los trabajos como aporte, pero si entregaron, ya tomen su evaluación como aprobada. Entonces, muchísimas gracias. Espero compartir con ustedes en otro momento dentro de la universidad, depende de lo que hayan elegido. De todas maneras, por ahí nos podemos ver bien en audiovisuales, o bien en teatro, o bien, hasta el momento no he dado de plástica, pero sí podemos conseguirnos en plástica también. Entonces, bienvenidos a la UNEARTE. Espero que tengan un trayecto de estudio satisfactorio para cada uno de ustedes, que se esfuercen y que esta batalla en contra de la tristeza imprimámosle alegría y podamos lograr la victoria del conocimiento, del compartir y de la creación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno.